energía, hidrocarburos y demás, llama más la atención en la Agenda de Empresas y Derechos Humanos en México que el tema agropecuario. Y ahí justo empecé como a meterme más y justo empezar a considerar a todo el tema de la agroindustria como parte de la industria extractivista, y dentro de esta industria, justo ver a las personas jornaleras agrícolas como una de las más afectadas, ¿no? Normalmente en la Agenda de Empresas y Derechos Humanos hay como muy claras, como una muy clara línea de ver a las víctimas porque la empresa afecta a una comunidad, contaminó el río, como en estas externalidades de la empresa. Pero cuando nos metemos al tema de la agroindustria, pasa todo eso, pero además hay en la internalidad, ¿no? O sea, como qué está pasando con todas esas personas que hacen que la industria agro se pueda mover, ¿no? Y eso, y pues que está sobre todo sustentada en personas jornaleras agrícolas, ¿no? Eso sucedía al mismo tiempo que estábamos terminando un estudio que se hizo con Hispanics for Philanthropy y en colaboración con la Red Nacional de Jornaleras de aquí de México, en donde se trató de hacer un seguimiento en algunos estados, ¿no? Sobre, pues, justo la situación de las y los jornaleros en la relación con las empresas con las que trabajaban y la situación en la que estaban trabajando. Fue bien complicado hacer esto. ¿Les puedo compartir el estudio si les sirve? Sí, por supuesto que sí, 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 sí. A ver, denme 2 segundos. Ujú. Acá. No te oigo, Mel. Leo, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Es que te iba a decir que todas estas cosas como de que nos enseñan un documento o cualquier cosa que se ponga en el chat, cópiatela en tus notas Ok, para que podamos. sí. Ya, creo que sí se empezó a grabar un poquito tarde, entonces el primer cachito de Mel, pues ya, con pura memoria. Ok. Ya lo recordaremos. Gracias. Marce, no te preocupes, estaba grabando desde que Meli estaba contando de su... ¿Sí? Sí. Ah, yo pensaba que no, porque lo vi hace poquito que vi que se estaba grabando, pero igual se me... No, sí, no agarró, digamos, los primeros 2 minutos y ya, pero eso luego ya. sí. Ya, perdón,
Mi compu decidió reiniciarse sin instrucción mía. Exacto, no te obedece. Sí. Antes les decía, hicimos este estudio con la red de jornaleras y fue bien difícil hacerlo. Y era un estudio a partir de cuestionarios directo a los jornaleros y a las jornaleras. Y fue bien difícil fue bien complicado hacerlo entre que no querían hablar, o sea, había temor, entre que sí querían hablar, pero no tenían ni idea de todo lo que les preguntábamos. O sea, no podían contestar. Por ejemplo, les decíamos si sabían para quién habían trabajado, no tenían idea. Muchos de ellos no sabían ni siquiera dónde habían trabajado. Es fuertísimo, Mel. Y primero dijiste temor. ¿Qué Sí. es lo que les da temor? Perder el trabajo si ellos hablaban de las situaciones en las que estaban. Un poco lo que se estaba tratando de entender era para quiénes estaban trabajando, para poder entender si esa empresa que recibiría esos frutos, literal, tenía una atención a su cadena de valor, es decir, a todos los que le suministraban, y en ese sentido saber si esa atención estaba llevándose con debida diligencia en derechos humanos. ¿Qué quiere decir? Que si Driscoll, por ejemplo, o Walmart, o PepsiCo, o Hellmann's, o quien fuera, está recibiendo esa fruta, esas verduras, sabe de dónde vienen y cuáles son las condiciones en las que se están cultivando. Es decir, esa cadena de valor está siendo cuidada, en todos los sentidos cuidada, ¿no? Y se están respetando no los derechos humanos. Pero pues si cuando tú hablas con la gente que está cultivando, ni siquiera sabe para quién trabaja y ni siquiera sabe dónde está trabajando, ese fue uno de los hallazgos más fuertes. Es fuertísimo. No sabían, o sea, ellos sabían. Pero ¿quién era su jefe? Un señor, pero no saben si es un para capataz. No, pues sí, un capataz. O sea, a veces la red de jornaleras para ese análisis lo que trató de hacer, porque a muchos de ellos se les entrevistó ya no en los campos, sino de regreso en sus lugares de origen, generalmente Oaxaca o Guerrero, en la montaña. Y entonces más bien lo que se trataba de hacer era cruzar información. Bueno, ¿qué piscaste? Ajá. No, pues tomate. ¿En qué mes? No, pues fue en septiembre. Ah, bueno, pues tomate en septiembre se pisca en este estado o en este estado. Oye, hacía mucho calor, hacía esto, o sea, como para a partir de la Ir descripción, ubicando. medio ubicar por dónde pudiera ser, ¿no? Y bueno, y justo y a partir, o sea, y ese estudio fue mucho más pequeño y acotado de lo que hubiésemos querido, porque no fue, y quizá fue muy irreal desde nosotras haberlo planteado, pero fue muy ilustrativo en términos de ver, pues, cuáles eran esas condiciones y cómo cómo era esta situación de todas estas personas trabajando en el campo. Y ahí también empezar a ver la diferenciación que había en términos de género y los impactos diferenciados para las mujeres jornaleras. De eso, sí, esa es una de las siguientes preguntas. Pues justo esto, o sea, yo cuando sale ese estudio, pues es cuando empiezo como a clavarme un poquito más, como a hacer un análisis más puntual de la situación en México. Y mi trabajo en ese momento estaba muy fundamentado en hacer un seguimiento hemerográfico cotidiano para estar buscando violaciones a derechos humanos en distintos sectores. Yo particularmente, pues sí me clavé y quise hacer una búsqueda puntual sobre el tema de jornaleras y jornaleros. Y lo que veía mucho que salía en las noticias era el tema, que eso es lo que sale en las noticias, y eso era también arroja mucha información. Si tú buscas información sobre la situación laboral de las jornaleras y jornaleros,
lo que vas a encontrar generalmente es accidentes, es decir, la camioneta, la troca, el donde iban hacia el campo se accidentó, esa va a ser la noticia, o que un niño o niña murió, normalmente porque se intoxican o porque hay un accidente Por fuerte accidente laboral, claro. laboral, exacto. Y siempre hay una estigmatización a que su mamá no lo cuidaba. Ah, claro, la primera culpable es la familia. Claro, si se murió el niño es porque su mamá no la cuidaba, pero su mamá pues no estaba ahí de huevona, pues la mamá es jornalera y la mamá está trabajando igual que el papá, pero solo se responsabiliza a la madre, no al empleador, no al dueño del campo, que tiene niños trabajando, ¿no? Entonces, como de ahí fue empezar a hacer como toda una discusión de, claro, es que entonces todo el tema de cuidado, además de estas, porque además no es cualquier trabajo, es un trabajo sumamente extenuante, agotador, en unas condiciones no solo del trabajo per se, sino después lo que viene. Viven en unas condiciones deplorables. Y ellos te describen la forma en la que están viviendo en el campo. Por ejemplo, en ese estudio que hicimos se les preguntaba si tenían vivienda y te decían que sí, que el campo les había puesto un cuarto. Ajá. Y ellos consideraban que eso ya era su derecho a la cuarto? vivienda garantizado, ¿no? Luego ya preguntabas cómo era el cuarto, tenía unas ventanas y cuántas personas vivían en el cuarto y te querías morir, ¿no? Así de, no, pues éramos solo 10. Y las condiciones para tener agua, para tener luz, para poder No. todo eso. No estás pidiendo lujos, Te estoy pidiendo luz. ¿no? En algunos campos les cobraban el agua para beber. Y en algunos campos les cobran la renta, ¿no? De la vivienda también. También. Todos esos aspectos son violatorios de la Ley Federal del Trabajo. Y eso es importante. O sea, también era como decir, son un grupo de personas fundamentales para la subsistencia de todas y todos. Y de todos y todos los tipos de trabajadores, puntualmente, ¿no? Hay 3 tipos de trabajadores que tienen capítulos especiales en la Ley Federal del Trabajo. Trabajadoras del hogar, mineros y jornaleros, ¿no? Entonces, claramente hay especificaciones sobre las obligaciones del empleador para con esta población. O sea, si hacemos un análisis, el pedo es que no se cumplen, ¿no? Yo creo que de San Quintín acá ha habido cambios. O sea, San Quintín lo que hizo fue abrirle los ojos a la población en general. O sea, no es que las autoridades no supieran que eso sucediera, no es que las empresas, yo creo que las empresas no es que no supieran que eso sucede, ¿no? Pero también, así como. Por supuesto. Pero creo que lo que hace es abrir los ojos, o sea, los compañeros de San Quintín logran generar tal impacto que abre los ojos a un montón de gente de no manches, esto está sucediendo. O sea, ¿cómo puede haber estos niveles de esclavitud y de trabajo forzado en pleno siglo XX y de estas maneras, ¿no? Bueno, siglo XX, XXI en ese momento, ¿no? Y yo creo que... Cuando fue todo lo de San Quintín, ¿de qué? 9 más o menos por ahí. Ok. Sí, si mal no recuerdo fue por... Pero bueno, San Quintín, ojo, o sea, San Quintín sigue siendo, o no, tiene como, sí, no, más para acá. Pero San Quintín siguen teniendo broncas de violación a derechos humanos, o sea, lo que voy es eso, o sea, sigue siendo un grupo sumamente violentado, ¿no? Y luego depende también qué sectores, o sea, dentro del agrícola hay algunos todavía más violentados. O sea, por ejemplo, el sector azucarero, el de caña de azúcar, es muy loco porque
porque los ingenios azucareros no consideran al cortador de azúcar como su empleado, sino como su proveedor. Wow. Entonces, se deslindan de toda responsabilidad, aunque muchas veces los campos son del propio ingenio azucarero. Sí, pero es una manera de nombrar las cosas de tal forma que lo que Pero pasa eso está avalado por la ley. esa es de las cosas que hay que poner atención y modificar. Eso está avalado por la ley no sé cómo se llama bien, por la ley azucarera, pues la ley del azúcar, de la industria azucarera. O sea, que tú como dueño del territorio, del ingenio, puedes decir, no es mi problema. Sí, de hecho lo dicen, te puedo pasar. Sí, si luego las inundan de información me dicen que es demasiado. Prefiero yo, inúndanos todo lo que pueda. Te voy a pasar, este primero es el estudio que se hizo con Hispanics for Philanthropy. Está solo en inglés, es lo único. No importa. Luego, a ver. Beta, es que luego, sí de, ¿cómo se llamaba esta empresa? Pero sí me acuerdo. Beta San Miguel. Beta San Miguel es una de las principales empresas de azúcar del país. Uh-huh. Mira, esta la cubrí yo. Esta es del 2018, ¿no? Entonces, jornaleros azucareros protestaban alegando malas condiciones laborales en contra de la empresa Beta San Miguel, ¿no? Esto en el entendido que los jornaleros entendían que quien les estaba contratando era Beta San Miguel, ¿no? Era como, pues ellos son los que nos están contratando. Y la respuesta de la empresa fue justo eso, ¿no? Pues Son nuestros proveedores. No, y tal cual decían, la siembra, cultivo, cosecha e industrialización de la caña se rigen por la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña del Azúcar, la cual establece que los productores deben entregar la caña en el ingenio, y ahí es donde empieza la responsabilidad del ingenio. Es decir, el ingenio azucarero. Que recibe la caña tiene responsabilidad. Exactamente. ¡Qué desesperación! Y eso está escrito en la ley, ¿no? Sí, está avalado. Exactamente, avalado por la ley. Entonces, Mel, tendríamos que entrar a trabajar con las leyes de las industrias. O sea, no es nada más la Ley Federal del Trabajo ni hablar de personas jornaleras, sino cada industria tiene sus propias normas en las cuales habría... Uy, es enorme lo que hay que hacer. Sí lo es. Es que, digo, y ahorita yo misma me noto hablando como de un chingo de cosas, porque son un montón de temas. O sea, no es nada más el tema laboral per se, que ya es. O sea, las condiciones en las que trabajan, los horarios, los tiempos, la forma en la que son reclutados, esa es toda otra agenda. O sea, como el reclutamiento y el proceso de reclutamiento, porque además se mezclan esto y otros temas con un montón de temas relacionados con el tema de tradiciones y costumbres, porque la mayor parte de las y los jornaleros son indígenas. Y algunos migrantes también tienen como otra condición de desventaja. Ajá, pero además a estos indígenas los conviertes en migrantes. O sea, además les añades, no son indígenas que están en su estado trabajando en su estado, no. O sea, sustrajiste a alguien de Oaxaca o de Guerrero, de Chiapas, para llevarlo hasta Sinaloa, ¿no? Y a veces, esto creo que quedó esto retratado en ese estudio que les comparto, pero por ejemplo, el periplo para volver, ¿no?
Muchas de estas personas no tienen documentos de identidad, porque ese es otro de los derechos que constantemente se le vulneran a las pueblos y comunidades indígenas, ¿no? Entonces no tienen un IFE, no tienen un acta de nacimiento, no tienen nada, ¿no? Bueno, interceptados por la policía y por el Instituto Nacional de Migración de camino de Sinaloa a querer llegar a Chiapas, Guerrero, Oaxaca, terminando deportados en Guatemala, Ay, no. ¿no? O sea, entonces, justo como todas las violaciones posibles que puede haber de por medio. Y a las mujeres, además, como todos los abusos que puede haber de por medio de las autoridades, de los empleadores y de sus propios compañeros jornaleros. Abusos sexuales, violencia. Ellas mismas te hablan de de la triple jornada laboral, es decir, la del hogar y cuidado, la de trabajo y luego la sexual. Ay, sí, qué cosa. Qué Ujú. cansancio, ¿no? Exacto, exacto, ¿no? Por salarios paupérrimos, Ujú. además, ¿no? O sea, unos salarios, digo, ya hablarás con las chicas de la red de jornaleras, ellas tienen muy bien registrado además eso, o sea, cuál es el salario que recibe un jornalero, una jornalera por la pizca por producto. Yo no tengo esos datos ahora, pero ellas las tienen muy claro. ¿Cuál es el salario que reciben por producto? Y el dueño del campo, ¿en cuánto vende cada uno de esos sacos? O sea, en la misma cantidad, por decir, si les pagan por tonelada o si les pagan por kilo al jornalero, la misma cantidad en cuánto la vende el productor y en cuánto la vende el que termina vendiéndola también. O sea, El último eslabón de la cadena. exactamente. Ahora, lo que ha avanzado es que ciertamente hay más empresas con muchísima más atención y cuidado en cuáles son las condiciones en las que están trabajando Sí, los campos donde se están proveyendo. Sí, mira, es una buena. Driscoll es una de ellas, o sea, Ok. después de San Quintín fue como, Se tuvo que poner la pila. ajá, y empieza a ver, mira, hay te voy a pasar este dato, te puede servir. Estaría bien hablar con alguien de Grisco. Sí, claro. Está también esta, que es la Asociación Mexicana de Horticultura Protegida. Ok. Entonces, pues, pues están como más cuidando, o sea, pues están cuidando más cómo se están haciendo las cosas, ¿no? Cómo llega la comida a las mesas con un poquito más de cuidado en todo el sentido, o sea, como, eh, pues sí, como cómo están los campos, cómo están dando los reclutamientos, son eso, ¿no? O sea, como ser más responsables, ¿no? Y está también, espera, déjame te lo busco. Luego además, esto que lo vean como, supongo que ustedes van a hacerlo solamente en la lógica de México, ¿no? Sí, no nos da la vida, pero sí es transnacional, por supuesto. Es que, exactamente, ¿no? O sea, como también cómo se está dando este reclutamiento de las y los jornaleros para llevárselos, ¿no? Y Mel, alguien me explicaba, a ver si tú tienes como pistas de esto, ¿no? Como que los jornaleros menos, con un nivel educativo más bajo, son los que llegan a los lugares menos favorecidos, es decir, en las grandes empresas o los grandes lugares en los que trabajar piden que sepas leer y escribir y una serie de requisitos. Entonces, los más vulnerables acaban en los campos más vulnerables también, en donde está el narco. Claro, porque son más explotables, justo eso pasaba. No sabían dónde estaban porque no sabían leer. Nunca pudieron leer un cartel, entonces quienes les reclutan saben esto, es una forma de explotación también.
Claro, y de abusar de su situación y de abusar de su situación, o no saben contar y sumar. Es gravísimo. Y esto se mezcla con temas de narco y de trata de personas. No de narco necesariamente, más bien de crimen organizado. O sea, entendiendo que el crimen organizado funciona no solo en su acepción de narcotráfico, sino de humanotráfico, ¿no? Entonces, crimen organizado sí entra en la lógica también del tráfico de personas para fines de explotación laboral, sea en sus campos o sea en los campos de alguien más, ¿no? Pero ojo ahí. Complejo. Sí, pero nada más ahí hagan sí la distinción en términos del estudio. Ese es un problema, pero ahí no estamos hablando de jornaleras. Ahí estamos hablando de jornaleros que fueron explotados laboralmente como esclavos por crimen organizado. O sea, es otro fenómeno. No es lo mismo una empresa que lo esté haciendo a crimen organizado que los llevó como esclavos, pues. ¿Me explico un poco? O sea, Sí. las dos son gravísimas, pero se atienden de Pero son forma distintos distinta. fenómenos y no los podemos juntar, nada más como para entender la Sí. complejidad y como los distintos niveles. Sin embargo, sí hay pequeñas empresas que tienen estas prácticas de abusar de quienes menos saben. O sea, y esa es una de las acusaciones siempre de las grandes empresas. Es que el problema no somos nosotros, somos son las pequeñas y medianas empresas que no cumplen con los derechos laborales. Sí, pero no. O sea, también Driscoll no cuidó su cadena de valor y se metió en el problema que se metió en San Quintín, porque San Quintín proveía a Driscoll, por ejemplo, y a Walmart, ¿no? El ejemplo del azúcar es muy buena, Marcela. ¿Dónde acaba la mayor parte del azúcar de esos ingenios mexicanos? Te doy dos opciones. Te doy dos marcas, te doy, que puedas decir. Y las dos hacen un refresco negro. De plano, Pepsi y Coca. Ajá. La mayor parte de ese azúcar termina en esas dos empresas. Nunca Pepsi ni Coca te van a decir quién les provee de azúcar. Nunca, pero ellos claramente lo saben. O sea, entonces no nos hagamos pendejos también. Son las grandes empresas las que también, y estamos viendo, ya te lo mandé en el chat, que los propios trabajadores están quejando de las condiciones laborales, ¿no? Lo mismo pasa con quienes trabajan en el tema de la palma de aceite de palma, ¿no? ¿Quién compra aceite de palma? Te doy dos opciones. Una es Suiza y hace chocolates y la otra es PepsiCo. Ajá. Entonces, sí, las pequeñas... Es decir, las chiquitas son las que no cumplen. Exactamente. Entonces, sí, las pequeñas y medianas, sí. Yo no voy a decir que las empresas grandes no tienen razón. Les falta un montón. A veces no es por mala onda, a veces es ignorancia, a veces sí porque son bien mala onda. Ajá. Pero las grandes empresas, pues, no. O sea, no pueden hacerse lolos de no veo nada Sí, y ya. de la vista gorda, cuando además tienen mucho más recursos para poder seguir encargando. Exactamente. Y luego está la otra parte que son las autoridades. Es que ahí quiero llegar, Mel. Si tuvieras tú que decir, ¿qué le toca? Bueno, no, antes de eso, primero dime, porque como dices tú, hemos hecho tan grande, lo que queremos acabar nuestra investigación es diciendo qué priorizamos. Esta alianza Campo Justo necesita dar la batalla por el reconocimiento de derechos humanos de estas personas, pero es tanto que tenemos que ir diciendo prioridades. Si tú tuvieras que decidir esas prioridades, ¿cuáles serían los derechos que te parecen básicos, que por los que busquemos visibilidad, cambios legislativos, obligar a las empresas? Yo creo que la ley laboral no está tan mal. Por supuesto que es perfectible, sí. El problema es el ejercicio, o sea, es que se garanticen esos derechos, ¿no? Y ojo, cuando hablamos de jornalero, mira, el simple hecho de decir jornalero o jornalera o persona jornalera
lo asociamos, bueno, a mí me pasa y lo he visto con varios, he hecho la prueba con varios, se asocia inmediatamente a un concepto laboral, a un trabajo, ¿no? Como decir minero, Ajá. ¿no? No. Hablar de jornalero o jornalera es hablar de toda una condición y de todo un sistema de un tipo de personas. Porque jornaleros no son mis vecinos. Jornaleras no es nadie de mi familia. O sea, las y los jornaleros son un tipo de personas, nada más, que conllevan unas condiciones de desigualdad, de discriminación y de maltrato sistémico por los siglos de los siglos. Amén. Esos son los jornaleros. No es cualquier persona y por lo tanto no es cualquier trabajo. Entonces, no se trata solamente de derechos laborales, porque no es cualquier trabajo. Es como cuando te digo doctor o doctora. Tú te imaginas, ¿no? Y hay todo un constructo social sobre el doctor o la doctora. Entonces, también pensemos cuál es ese constructo social sobre el jornalero y la jornalera. Y en ese sentido, entender, respondiendo a tu pregunta, no es un tema solamente de derechos laborales, es un tema de todos absolutamente los derechos, porque esas personas están siendo jornaleras no porque escogieron ser jornaleras. Totalmente de acuerdo. Entonces, también tendemos a romantizar la figura del jornalero y la jornalera porque ponen alimento en nuestras mesas, pero no hacemos un carajo, ¿no? No hacemos un carajo por sustentar sistémicamente todo lo que habría que sustentar para que estén garantizados todos sus derechos. Sobre de eso, además les criminalizamos. Es que si hay trabajo infantil es por ellos. Es que, ¿qué van a hacer ellos? ¿Dónde van a dejar a los niños? Se los tienen que llevar, pero el empleador, una vez, en una mesa de trabajo con autoridades y agricultores de Nuevo León, es que las mujeres se traen a los niños, las mujeres, no los hombres, las Sí, mujeres, sí. ajá, ¿no? Y pues nada, o sea, al final terminan en el campo y pues de no estar haciendo nada terminan trabajando. Y yo le preguntaba, ¿y por qué no pusiste una escuela o una guardería? Es que esa no es mi responsabilidad. No, pero también es tu responsabilidad tener a niños trabajando. Entonces, prefieres incurrir en una flagrante violación a la ley, teniendo a niños trabajando, que te beneficia, en vez de invertir en tener un espacio propicio para el interés superior de esos niños. Y tu Estado lo permites. Tu Estado argumentas que no tienes, porque ese es siempre el argumento. Marcela, Estado al donde vayas, lugar a donde vayas, donde haya campos, te van a decir en la Secretaría del Trabajo que el problema es que ellos no tienen inspectores suficientes. Eso nos ha pasado, me tienen enfermo y que entonces tampoco saben exactamente dónde trabajan, porque donde tienen registradas sus oficinas, las empresas, no es donde están trabajando las personas. Entonces eso se vuelve algo complejísimo. De nosotros con toda la buena voluntad haríamos la inspección, pero no tenemos manera. ¿Cómo es y entonces ya me lavo las manos, así de cabronas, esa es tu obligación, tener un padrón apropiado, si estás teniendo concesiones, tienes el padrón de las tierras, o sea, obliga a la gente a que te diga quién está haciendo qué y dónde, puedes cotejarlo con, claro que hay empresas informales, por supuesto que las hay, o sea, yo no digo que sea toda la responsabilidad del Estado, pero no pueden lavarse las manos diciendo, o sea, me acuerdo que una vez vi una nota, voy a ver si la guardé o no, ya tiene unos años, de las autoridades de Durango diciendo, sí, nosotros sabemos que hay trabajo infantil, lo que no tenemos es cómo prevenirlo porque pues no hay inspectores suficientes. Ah, bueno, pues que se chinguen los niños, ¿no? Entonces, yo no sé si se trata de modificar el marco normativo. El marco normativo me parece que es muy claro. Me parece que sí hay que trabajar muchísimo con las autoridades
en términos de, ok, no es suficiente la cantidad de inspectores. ¿Qué hacemos? O sea, ¿qué otra data existe que puedas cruzar? ¿Qué otro tipo de información a partir de datos abiertos pudieras mezclar para entender dónde posiblemente, o sea, cómo, ¿no? Eso. 2, sí creo que hay que trabajar con las empresas. Más allá de que sea mi tema, definitivamente me parece que si no estamos involucrando a las empresas en sus responsabilidades, estas cabronas van a seguir haciendo lo que quieren. Ahí, Mel, yo he tenido ya algunas entrevistas y me debate con que si el Estado no persigue, las empresas no se van a meter a nada. Pero yo estoy sesgada también con nuestro trabajo con trabajadoras del hogar, que es muy distinto, pero que el ejemplo es, si no se meten quien emplea, no cambian las cosas. ¿Cómo? ¿Cómo trabajar con las empresas? Pero mira, justo desde tu perspectiva de experiencia con trabajo en el hogar, es lo mismo. Es exactamente lo mismo, Marcela Suela. Son empleadores. No son las grandes empresas solamente, ¿eh? Son empleadores. Entonces, sí creo que tiene que haber un trabajo con empresas grandes tipo Driscoll, Walmart, o sea, donde haya ya más compromisos, porque ellos tienen la posibilidad de influir en sus cadenas de valor y poner candados, ¿no? No te voy a comprar si no tienes estas condiciones que me garantices en tus empleadores. O sea, sí hay maneras, sí hay maneras. Pero entonces me estás dando también una idea. O sea, también podríamos hacer una cosa como de campaña ciudadana también, ¿no? O sea, de ciudadanos A eso iba. Y lo siguiente es el consumidor. O sea, yo dejé de consumir cosas de Driscoll muchísimos años. Chíngate, cabrón, no. O sea, al final sí el consumidor puede generar ese impacto. Y decirle a la empresa también, o sea, tú también hazte responsable y puedes presumir esa responsabilidad. Y esa responsabilidad se traduce en compra. La mayor parte de los nuevos consumidores son un poco más conscientes en este tipo de cosas. Por hipsters, por millennials, por lo que quieras. Sí. Pero hay un poco más de conciencia en esto, ¿no? Luego se puede convertir en greenwashing, en lo que quieras, pero la sola intención sí puede generar cambios. Estas grandes empresas también suelen comprar a campos informales. Y tenemos ejemplos de grandes empresas en otros sectores que convierten la informalidad de sus cadenas de valor en formalidad. Por ejemplo, PetStar, que es la mayor empresa de reciclaje de PET, de plástico PET, de las botellas de refresco en el mundo. Es mexicana, está en Toluca. La mayor recicladora de PET en el mundo. ¿Vale? PetStar se dio cuenta, bueno, para empezar, hoy en México, para que entendamos, al relleno sanitario, el depósito enorme de basura, solamente llega el 7% del plástico que se tira de las casas de PET. Ya casi no llega PET al relleno sanitario. Entonces, PetStar se dio cuenta de eso, fue así de, ¿dónde está el plástico? ¿No? No está llegando ahí. Está en los barrios, en todos los que recolectan botellas del suelo, en el que van el carrito de la basura y separa el PET, en el camión de basura que separa las botellas. Todo eso no llega al relleno sanitario, llega a los distintos centros de reciclado que hay en los barrios, en todo el país, ¿no? En todas las ciudades, en un barrio cercano hay un centro reciclado y en ese centro reciclado hay todo un proceso de manejo de residuos de forma irregular, o sea, no son empresas. Es alguien que tenía un garage y empezó a hacer el reciclado y después a ver a dónde lo vendo y por acá vende el aluminio, por acá vende el cartón, por acá vende... Y entonces PetStar lo que hizo fue empezar a captarlos, ¿no?
y a decirles, yo te voy a comprar todo tu PET. Tienes asegurado que te lo voy a comprar todo, absolutamente todo. Si juntas 1 tonelada, te la compro. Y si juntas 2, te la compro. Te voy a comprar todo el PET que recolectes. Pero para hacer eso necesito que seas una empresa, no un changarro. Pero yo sé que es complicado. Entonces, durante todo un año, yo, empresa grandota, te voy a acompañar. Aquí tienes a todo mi despacho de contabilidad para que te incorporemos al SAT y te ayudemos a incorporarte al Seguro Social y te comprendas en una microempresa en donde tus trabajadores y tú tengan seguro social y paguen impuestos. Porque yo no puedo comprarle a una empresa que es informal. Necesito comprobar y auditar todos los ingresos. Ok. Con todo el beneficio que le trae esto a ese garage, que pudo A haber sido todo. familiar o no, ajá. Sí, es una manera de ganar. Por supuesto, la empresa muy visionaria, pero les hizo ganar a los más chiquititos también. Es un gran ejemplo que traducir al tema campo tiene como su complejidad, pero se puede. O sea, O no, yo te voy a comprar las fresas, pero tú tienes que garantizar estas condiciones. Ajá. Ese sería el camino. Mel, y si no hay inspecciones y no hay garrote para trabajar con los empresarios o con los empleadores, ¿cuáles serían las zanahorias? O sea, ¿cuáles serían como unos buenos motivos por los cuales una empresa diga, sí, ¿qué necesitaríamos hacer? Es que si no es por el ejercicio de la autoridad, Ajá, es por el ejercicio del consumidor. ok. Por O la sea, exigencia. en mi experiencia con las empresas va así. O el sindicalismo. Pero los jornaleros excepcionalmente se hacen sindicatos. También creo que hay que hacer mucho trabajo con ellas y con ellos. Eso también es mi siguiente. La cosa con los jornaleros es que es muy difícil que hagan trabajo comunitario, trabajo político, porque se están moviendo todo el tiempo, porque les cuesta mucho trabajo quedarse en un lugar. Es más, para hacer la Alianza Campo Justo necesitamos voceros jornaleras y jornaleros y a quien se ha reclutado, al cabo de 2 meses ya no puede, porque ya se tiene que ir, o sea, es súper difícil. Sí, por eso te digo, o sea, que fue la diferencia con San Quintín. Yo creo que en San Quintín se juntaron cosas muy excepcionales, ¿no? Incluso geográficamente lo que implica, la gente de San Quintín no necesariamente está moviéndose Era tanto, está migrante. como ahí, ajá, ¿no? Y está ya muy ahí, ¿no? En vez de estarse cruzando, pues se Ya quedaron de se este quedó. lado, ajá. Pero creo que el trabajo que se tiene que hacer con ellas y con ellos es un trabajo de reconocimiento de todos sus derechos, no solamente los laborales. O sea, cuando te dicen, sí, el patrón me garantiza vivienda, no, eso no es una vivienda. Eso es una caja, eso no es una vivienda, ¿no? ¿Qué significa el derecho al agua, derecho a salud? ¿Qué significa todo eso? Y que entiendan sus derechos desde la perspectiva también de la exigibilidad. Sí. Sí. Aunque en un trabajo como esos, la vivienda sería un derecho laboral también. Si tú vas a hacer salir a la gente de su casa para venir a la Sí, tuya, sí, tienes que sí, ofrecer una vivienda digna. claro, por eso, pero ellos creen que ya está garantizado su derecho a vivienda porque les pusieron una caja, Sí, no. un techo, o a veces un techo, literal, un techo, no Sí, paredes. son unas casitas de campaña, ni siquiera hay baños, o sea, las condiciones de higiene y de salud a las que están arrojados son terribles. Ahora, ellos tienen que saber sus derechos, cómo hacer, porque a dónde se les puede capacitar. En los campos.
en los campos o en sus casas, o sea, en sus lugares de origen mientras no están trabajando, podría ser Sí. otra manera. Y eso es algo que sí se puede también trabajar con las empresas. Ok, déjame ir a los campos, déjame trabajar con ellos en los campos. Pero déjales horas para esto. Porque luego en temporadas no conocen descanso, ¿no? No hay sábado, no hay domingo. Y eso, pegados. eso es explotación. Por supuesto. Entonces, Mel, redondeando, me encanta tu enfoque porque sí complementa mucho lo que nos han dicho otras personas. Las autoridades sí, la legislación, si se pudiera, si no nos enfocáramos tanto en legislación, pero sí nos enfocáramos más en trabajo con empresarios, trabajo con personas jornaleras y las autoridades en tanto asistan, vigilen, capaciten, den guarderías, ofrezcan todos los servicios complementarios. Uh-huh. Y ojalá puedas hablar con Isaí, porque justo el programa que tiene FAO es muy evidente en términos de las autoridades, también como la diferencia, y en esta lógica que te decía de la integralidad y de la estructuralidad del ser jornalero, jornalera, ¿no? Entonces ellos están trabajando Oaxaca y Jalisco, Oaxaca como expulsor y Jalisco como receptor. Y las autoridades en Jalisco están respondiendo, las empresas en Jalisco están respondiendo y en Oaxaca nada. Entonces también es eso, o sea, las autoridades no solamente en términos de Jalisco están, pues sí, estoy recibiendo y además estoy recibiendo en unas condiciones que tengo que garantizar, que hagan, que bla, 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 ¿no? Oaxaca, ay, estoy expulsando. Así que no me toca nada. ¿Y por qué estás expulsando, cabrón? Sí, ¿qué está faltando en Oaxaca? ¿No? Porque, perdón, las tierras de Oaxaca son muy fértiles. Uh-huh. ¿Por qué la gente de Oaxaca se está yendo a Jalisco? O sea, ¿por qué las mujeres, que son muchas mujeres jornaleras, no hombres, están llevándose a Jalisco a recoger berries, bayas? Meli, en estos años tuyos de experiencia, bueno, ya decías que algunas empresas han hecho algunas cosas bien, pero ¿cuáles serían los avances que reconoces en materia de, pues, de garantizar derechos? No muchos. O sea, si tú googleas, vamos a hacerlo ahorita mismo. A ver qué vas a Google. San Quintín. Noticias. San Quintín, jornaleros, noticias. Y quiero que me dé las del último año. 2020. 7 de enero del 2021. La jornada. 1000 jornaleros de San Quintín paran labores por pagos incompletos. Ajá. Paran 6 horas jornaleros del Valle de San Quintín. Denuncian discriminación en salario mínimo. Sin agua y con pocos recursos. Ay, Mel. Estos son los organizados, Marce. Muchas gracias. Yo quiero uno así. Se ve buenísimo. Dice Mel que si le das un... Sí. Gracias. Mucho gusto. Es José. Hola, José. Mucho gusto. Soy Melissa. Muy bien, gracias. Te preparo uno. Sí. Va. Has de va. venir por uno, rica. Muchas gracias. Ay, ¿Ves? no. Estos son los organizados. Ahora vamos a poner jornaleros agrícolas. Ajá. Mira, hace 3 semanas, regalito para ustedes, ante tu pregunta. A ver. Jalisco alista programa piloto para jornaleros agrícolas. Jalisco. Mel, parece que lo prepara. No venía preparada, pero... Te juro que no. Solo me gusta el tema. No, es que sí está muy apasionante, pero a mí me tiene sin sueño este tema. O sea, me tiene muy angustiada porque le veo como que
tantos niveles que me parece terrible. Y ya me Sí, dijiste que la agenda es inmensa, pero tú estás, hipotéticamente, eres parte de la Alianza Campo Justo y tenemos que escoger prioridades. 3 cosas a las que meterle toda la cabeza y todo el corazón. ¿Cuáles derecho a serían? salud. ¿Ah? Derecho a salud, niñas, niños y adolescentes y mujeres. Nos esperan muchos años. Sí, sí, sí. Algo, Mel, que diga, se me queda decir. Yo creo que vale la pena que hagan preguntas, si pueden, directas también a quienes están más trabajando con la gente en el campo sobre cómo fue COVID, porque creo que fue muy evidente COVID en los impactos a estas poblaciones y aprovechar un poco de la reflexión de COVID, porque yo no sé si se acuerdan, Leonor, Marcela, en algún momento nos dio miedo de que no fuéramos a tener comida cuando empezó la pandemia. ¿Qué pasa si a esta gente le pasa? Deja de trabajar, pero ¿no? nadie dejó de trabajar. Los jornaleros no dejaron de trabajar y se enfermaron un montón. Exactamente, ¿no? Pero entonces, sí, la reflexión creo que trajo a mucha gente. Hay un muy buen artículo también. Perdón, es que yo ya sabes cómo soy yo, Marcela. No, te lo juro, Mel, que nos ayudas un montón. O sea, estamos en esa indagación de lo más posible, así que lo que quieras, puedas, nos va a servir. Hay esta revista maravillosa de la UNAM, que no sé si la conocen, que se llama Corriente Alterna. No. Es una revista sasasasasa, se las recomiendo así muchísimo, porque además es muy bonita. La mayor parte de los artículos están escritos por alumnos y alumnas y becarios de la UNAM, no es como los grandes articulistas, son grandes articulistas. A ver, la voy a buscar. Y tienen, mira, este no tiene que ver con nuestra entrevista de ahora, pero te la regalo, te va a interesar. Por ejemplo, esta es de trabajadoras del hogar. Pero déjame buscar, porque ellos hicieron una pandemia. Sobre jornaleras y jornaleros en pandemia. Y estuvo muy bueno ese artículo. Qué buena está. Aquí estoy viendo. Votan reclusos por primera vez, la niñez no es el futuro, trabajadores. Está buenísima, es una gran revista. Salario mínimo para jornaleros se queda en promesa pese a COVID-19. Ahí les regalo Ponos el link, ponos el link. Ya te lo puse. Mel, ya nos dejaste muchísima tarea. Sí, eso. Yo no me considero una experta en el tema. Ya cuando hables con Maggie, y con todas las de la Maggie de la red, ya, sí. no podíamos acabar la plática. Sí, es que pero yo te veo tienes muchísima visión. Y sí, le pones el foco a otros lugares, entonces eso nos ayuda mucho porque amplía, como no nada más persigamos la seguridad social, que sí, pero veamos también otras cosas, ¿no? Sí. Leo, de hecho, ¿querías preguntarle algo a Mel? Uy, pues hay un montón de cosas. Dale. Digo, porque sí, tienes mucha razón respecto a toda este trabajo que hay detrás de las grandes empresas, ¿no? Que son las que se llevan a los trabajadores. Digo, yo tuve una experiencia en Hidalgo. Uno de mis primos era el que llevaba a la gente a trabajar a los campos de Sinaloa. Entonces, contándome, me dice, esto apenas lo supe y me contó que sí, efectivamente, sí se los llevan a trabajar en condiciones realmente deplorables. Me contaba que a veces les daban a ellos dinero para que les dieran de comer a las personas que se llevaban y el dinero se lo quedaban ellos. Exactamente. Entonces es asombroso cómo entre los mismos seres humanos lucramos, ¿no? O sea, llevas a gente que
no sabe leer efectivamente, no sabe sumar ni restar, o sea, y toda esta forma en que ellos los hacen padecer, porque sí, o sea, los llevan, digo, a ellos, por lo que me contaba él, era que los llevaban en un autobús, pero de ahí viajar, imagínate viajar tanto tiempo, desde la Sierra de Hidalgo hasta Sinaloa, y sin comer, o sea, nada más les compraban una coca y un pan. Y dices, ¿qué onda? O sea, y todo el dinero que les daban, porque era lo que les daban dinero para una buena comida y no se las daban. No. No, y eso va también ligado a que al reclutador a veces no le dan también una cantidad adecuada, y entonces el reclutador pues entonces tranza a toda esta gente. O sea, es una cadena La de cadenita de vicios. quién discrimina a quién, ¿no? Se Ajá. parece. Pues, así de, Y luego muchas veces el reclutador es parte de la comunidad. Entonces, la gente confía Sí. en el reclutador porque es parte de la Ajá. comunidad. ¿Cómo el reclutador nos va a chingar, no? Exacto. Sí, sí, sí. Exactamente. Wow. Ujú. Ay, Mel, pues muchísimas gracias. Me quedo con la cabeza. Pero no, fue fascinante oírte. Además que tienes unos como dotes pedagógicos increíbles, explicas muy bien. Para alguien Sí. que estamos familiarizando con el tema, como que queda clarísimo y nada, te agradezco mucho y creo que no será la única vez que te demos lata con esto. Con muchísimo gusto. Y si me voy acordando, hablen con Naga, también te dije, ¿no? De Que no se Agnieszka. le haga, sí, sí. Hablen con Naga. Aga sabe muchísimo también de esto y desde la perspectiva más de toda la complejidad migrante y laboral. Muchísimo. Aga también, hablen con ella. Buenazo, buenazo. Bueno, pues te mando muchos besos. Muchas gracias y muchas gracias, Leo. Nos vemos al ratito. Cuídense. Mucho Gracias, gusto, chicas. Mel. Igualmente. Chao, Gracias. chao. Bye.